Hola a todos. Orgullo y Prejuicio es una novela escrita por Jane Austen en 1813. Hoy vamos a leer el primer capítulo. En esta novela se refleja la vida inglesa del siglo XIX, con dos familias muy distintas y una historia peculiar. Este podcast lo puedes encontrar en www.isabelanaluisa.com. Empezamos. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otra de la de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposa, ¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así es, insistió ella. La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo. El señor Bennet no hizo ademán de contestar. ¿No quieres saber quién la ha alquilado?, se impacientó su esposa. Eres tú la que quieres contármelo, y yo no tengo inconveniente en oírlo. Esta sugerencia le fue suficiente. Pues habrás querido que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven muy rico del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un carruaje de 4 caballos para ver el lugar, y que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris, que antes de San Comen, fiesta que se celebra el 29, Miguel vendrá a ocuparlo y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. ¿Está casado o soltero? Oh, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna, 4 o 5 mil libras al año. Qué buen partido para nuestras hijas. ¿Y qué? ¿En qué puede afectarles? Mi querido señor Bennet, contestó su esposa. ¿Cómo puede ser tan ingenuo? Debe saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. ¿Es ese el motivo que la ha traído? ¿Motivo? Tonterías. ¿Cómo puedes decir eso? Es muy posible que se enamore de una de ellas, y por eso debes ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo la razón para ello. Puedes ir tú con las muchachas o mandarlas a ellas solas, que tal vez sea mejor, como tú eres tan guapa como cualquiera de ellas. A lo mejor el señor Bingley te prefiere a ti. Querido, me adulas. Es verdad que en un tiempo no estuve nada mal, pero ahora no puedo pretender ser nada fuera de lo común. Cuando una mujer tiene 5 hijas creciditas, debe dejar de pensar en su propia belleza. En tales casos, a la mayoría de las mujeres no les queda mucha belleza en qué pensar. Bueno, querido, de verdad, tienes que ir a visitar al señor Bingley en cuanto se instale en el vecindario. No te lo garantizo, pero piensa en tus hijas, date cuenta del partido que sería para una de ellas. El señor William y Lady Lucas están decididos a ir, y solo con este propósito. Ya sabes, normalmente no visitan a los nuevos vecinos. De veras, debes ir, porque para nosotros será imposible visitarlos si tú no lo haces. Eres demasiado comedida. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de veros, y tú te llevarás unas líneas de mi parte para asegurarle que cuenta con mi más sincero consentimiento para Elizabeth. Te contraiga matrimonio con una de ellas, aunque pondré alguna palabra en favor de mi pequeña Lizzie. Me niego a que hagas tal cosa. Lizzie no es nada mejor que las otras. No es ni la mitad de guapa que Jane, ni la mitad de alegre que Lydia, pero tú siempre la prefieres a ella. Ninguna de las 3 es muy recomendable, le respondió. Son tan tontas e ignorantes como las demás muchachas, pero Lizzie tiene algo más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennet,
¿Cómo puedes hablar así de tus hijas? Te encanta disgustarme, no tienes compasión de mis pobres nervios. Te equivocas, querida, les tengo mucho respeto a tus nervios, son viejos amigos míos. Hace por lo menos 20 años que te oigo mencionarlas con mucha consideración. No sabes cuánto sufro, pero te pondrás bien y vivirás para ver venir a este lugar a muchos jóvenes de esos de 4.000 libras al año. No serviría de nada si viniesen esos 20 jóvenes y no fueras a visitarlos. Sí depende de eso, querida, en cuanto estén aquí los 20, los visitaré a todos. El señor Bennet era una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso, que la experiencia de 23 años no había suficientes para que su esposa entendiese su carácter. Sin embargo, el de ella era menos difícil. Era una mujer de poca inteligencia, más bien inculta y de temperamento desigual. Su meta en la vida era casar a sus hijas, su consuelo, las visitas y el cotilleo. Como vemos en el primer capítulo, es una conversación sobre Mr. Bingley, un hombre rico de aquella época que para la señora Bennet su única preocupación es casar a una de sus 5 hijas con este hombre rico. ¿Qué te ha parecido este primer capítulo? Puedes comentar en nuestra comunidad lo que piensas, los personajes que aparecen en este primer capítulo y todo lo que te apetezca. Te espero en el siguiente capítulo.